Luis Brandoni, reconocido actor. En 1997 fue elegido diputado nacional por la Unión Cívica Radical. En 2007 fue candidato a vicegobernador de la provincia de Buenos Aires. Hoy es precandidato a diputado de la Nación por Juntos por el Cambio en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, yo creo que para destacar este año 2021 y a partir de la pandemia, etcétera, yo creo que mucha más gente se está involucrando en política y en estas elecciones y en escuchar y ver y escucharse. Luis Brandoni y Eduardo Serenellini, buenas tardes. Hola Eduardo, buenas tardes. Buenas tardes. Gusto. Gracias por atendernos allí en el teatro. No sé si usted coincide, pero yo veo mucha gente que está interesada, que se involucra, que escucha, que busca en las redes sociales. Mucho joven, tenemos un 7% más de padrón en relación al 2019. ¿Usted percibe esto, Luis? Le voy a ser totalmente franco. Me alegró mucho escucharle decir eso a usted. En general, el periodismo no empieza las notas, los reportajes, las entrevistas, con una apreciación tan ajustada a la realidad, pero que pareciera ser que no importa en esta época de campaña. Yo creo que usted tiene razón. Y claro, debe ser porque coincidimos, no por otra razón. Pero yo tengo toda la sensación de que hay mucha más gente interesada en política que en muchas elecciones anteriores. Es más, me atrevería a decir que este fervor, este interés por la política, sin especulaciones de ningún tipo, sino por la necesidad de expresarse, se parece mucho al año 1983, en que había un fervor enorme en la política, había muchos partidos políticos, había manifestaciones en la calle, actos en la calle, había un fervor, claro, estábamos en vísperas de abandonar para siempre la dictadura militar. Y esto que está ocurriendo desde hace unos 3, 4 años, 2, 3, 4 años en la Argentina, me está dando esa sensación. Y particularmente en este año en que ya estamos en vísperas inminentes de las PASO. Ahora, esta actitud, esta posición por parte del ciudadano, del votante, exige a los candidatos y exige mucho más. Desde luego que sí. Es que una de las cosas que se destacan, que se han destacado en estos años, es la voluntad, el entusiasmo, las ganas, la necesidad de la gente de expresarse, de decir lo que piensa. Esto es exactamente lo que pasa. Los 5 banderazos del año pasado fueron de una importancia extraordinaria que creo que no fue debidamente ponderada. Pero no era simplemente por oponerse, era porque la gente necesitaba decir lo que quería decir. A mí me enternecía, me causaba gracia. Ahí está. Que la gente buscaba a los mobileros de los distintos canales que estaban transmitiendo el banderazo para poder decirle, amplificar lo que querían decir, sin temor. Y si le preguntaban el nombre lo decían, y el número de documento también. Digo, era muy importante eso, y sigue siéndolo, y ocurrió durante el año pasado también, y este año también. Ocurre, la gente necesita expresarse y además tomar iniciativas que ponen en mayor compromiso a los políticos, a los que estamos en la política, a los que nos vamos a presentar, por ejemplo, vamos a participar ahora en estas primarias. Nos ponen frente a un desafío verdadero, de modo que estoy totalmente de acuerdo con usted en este sentido. Luis, Laura Serra lo saluda, ¿cómo le va? Usted justamente... Hola Laura. ¿Cómo Hola, le va? Laura. Un gusto. Usted justamente va a participar integrando una lista
que encabeza Adolfo Rubinstein, ex ministro de Salud. Es una lista radical de pura cepa, podríamos decirlo. Me gustaría saber, bueno, usted no está dentro de los primeros lugares de la nómina, pero usted apoya fuertemente esta lista. Sí. Quería saber por qué el radicalismo ha decidido tener una lista propia de boina blanca, podríamos decir, participando en estas primarias. Porque no hemos tenido posibilidades de incorporarnos a una lista de unidad. Simplemente nosotros pertenecemos a un sector del radicalismo. El radicalismo es un partido que se ha caracterizado por tener una vida interna, una actividad muy intensa, digamos, las internas, no a las PASO, las internas partidarias son una tradición en el partido. De modo que nos hubiese gustado hace 4 años, en otra oportunidad, en otras PASO, participar, no pudimos, Sí. no obtuvimos un lugar, y en estas intentamos también. Y bueno, los distintos compromisos hicieron que este sector de radicalismo, que nosotros posteriormente a las PASO vamos a tener elecciones internas en la Unión Cívica Radical de la Capital Federal, y nos vamos a presentar también para ver si podemos participar de la dirección del partido en la Capital Federal. Como no tuvimos la posibilidad de tener una representación en la lista de unidad, pues nos pareció lo más razonable presentarnos solos, sin otros de los participantes de la coalición. Pero se trata de unas PASO, y las PASO no son una batalla campal, las PASO son una manera de ofrecerle al electorado la posibilidad de elegir a los candidatos que más le gustan. En rigor de verdad, la sociedad de la Capital Federal, y en caso de otras PASO en las provincias que sean, tienen la posibilidad de armar las listas ellos con su voto, con su voluntad. De modo que me parece que no es una división de la coalición. No, de ninguna manera se lo plantea. De Cambiemos ni nada. Es una posibilidad que nosotros tenemos en la medida de nuestras posibilidades, ya vamos a ver qué representación tenemos, pero estamos muy entusiasmados, muy contentos de haberlo podido hacer, de estar en una coalición política que se ha mantenido, que está muy sólida, muy firme, con muchas más participaciones que en su origen, en el año 85, en el 2015, y con expectativas de llegar a las de endeveras, como digo yo, que son las de noviembre, ¿verdad? Sí. Muy fortalecidos. Ese es el propósito. Luis, ¿cómo le va? Marco Giorgetti lo saluda desde aquí del piso. Hola. Con respecto a esto, la explicación que usted daba de las PASO, en esta primera instancia, más que demostrar sus diferencias con el Frente de Todos, que es el otro gran frente electoral, tienen que marcar diferencias internas con los otros participantes de la coalición. ¿Qué tienen para ofrecer en esta interna ustedes como este sector del radicalismo? No tenemos en base a las diferencias, sino a las prioridades. En todo caso tenemos algunas prioridades que en todo caso no son exactamente las mismas de otras listas, pero no son diferencias muy marcadas para nada. Nosotros tenemos una preocupación extraordinariamente importante como es la educación, la salud, y la posibilidad de obtener un ámbito de recepción del hombre y de la mujer para el trabajo. Eso nos parece que es fundamental. Pero de todos modos tenemos conciencia clara de que nosotros somos unos cuantos, pero la Cámara de Diputados de la Nación son 257 voluntades y pensamientos. Entonces hay que tener disposición para llegar a acuerdos, para lograr algún éxito, digo éxito, lograr
convertir en una ley proyectos que hagan el bien de la mayoría. Luis, para observar el medio vaso lleno en la sociedad, la pandemia, horrible, pero expuso y magnificó y expone justamente lo malo, lo negativo, para cambiar, para mejorar. Es decir, bueno, mirá, vos como dirigente empresario, sindical, político, etcétera, esto estaba mal hecho. ¿Es un punto de partida? ¿Es una oportunidad? Yo creo que sí. Yo creo que hay cosas que no resisten más el tiempo, el paso del tiempo. Por ejemplo, mencionaste un lugar esencial, fundamental en la política argentina de los últimos 50, 60, 70, 80 años o más, que es el sindicalismo. Eso hay que modificarlo. El sindicalismo se convirtió en una oligarquía. Eso hay que modificarlo. Hay que modificar la ley de asociaciones profesionales. No es posible admitir hoy en día que no haya representación de las minorías en los sindicatos. Nos quieren hacer creer que todos los que trabajan y pertenecen al CGT son peronistas. No es así. No es así. Y esos privilegios, como el bochorno que significa que muchos de los dirigentes sindicales son empresarios y son millonarios, y no se ocupan, por ejemplo, de una cantidad enorme de gente, y en este momento, desgraciadamente, mucha más gente, están cuando pueden trabajar en negro. Esa es una de las tareas de las que no se ha ocupado la CGT en mucho tiempo. No existen los trabajadores en negro, que en un momento eran un poco más del 40%, ahora la verdad que no tengo idea, pero debe ser un poco más. Así que hay cosas que sí que vamos a tener que ir modificando, porque los tiempos corren, las realidades de nuestros vecinos es distinta a la nuestra. Estamos en una situación muy complicada, más allá de que fue verdaderamente una desgracia la pandemia, pero esto fue para todo el mundo igual, en algunos casos con mayor gravedad que en otros. Pero yo creo que hay que ponerse de acuerdo en llevar adelante algunas modificaciones necesarias, imprescindibles, como el tema de la educación, necesaria, imprescindible. No puede haber tantos paros en la educación argentina. Hay provincias que no tienen clase de hace más de 2 años. Este tipo de cosas no debemos permitir que vuelvan a ocurrir. Luis, lo lleva a un tema de estricta coyuntura, que tiene que ver, bueno, con la polémica que se ha desatado a partir de la difusión de una fotografía tomada en Olivos, en una reunión social, un cumpleaños de la primera dama, con el presidente Alberto Fernández presente. El presidente ha pedido disculpas, dijo que esto no debía haber sucedido. ¿Ya está capítulo cerrado y pasar a otra cosa? ¿O es un tema sobre el que hay que seguir machacando en estos tiempos de pandemia? No se puede seguir machacando. No se puede seguir machacando sobre ese tema. El tema fue penoso para el presidente, fue lastimoso el episodio, pero no se puede estar 1 semana, 2 semanas hablando de cosas, porque entre tanto ocurren cosas en el país que son muy serias, muy graves, y me parece que es un episodio que va a quedar en la memoria de la gente sabrá lo que quiere pensar, lo que le parece razonable de todo esto, pero no se puede estar semana tras semana en la mayor parte de los canales de noticias hablando del mismo tema. Me parece que ya está bien. Y se lo conecto con algo aquí de la Cámara de Diputados, porque hubo distintas opiniones, incluso dentro de Juntos por el Cambio, por el tema del juicio político que han presentado algunos espacios con la negativa de algunos otros. ¿Usted qué piensa sobre el juicio político? Yo no voy a opinar sobre eso. Yo no soy diputado, no tengo ninguna posibilidad de opinar en ese ámbito, y me parece que también esa decisión se pudo haber tomado o se puede tomar en 1 o 2 días más. No da para más después. No es que porque después nos dicen desde el periodismo que de lo único que nos ocupamos es de la interna, pero no es eso. Nos ocupamos en algunos casos, los que estamos de afuera, de lo que queremos, y los que están
inmersos en la Cámara de Diputados tendrán que decidir por un lado, por una cosa o por otra, pero no demorarse demasiado en este tipo de cosas, porque hay urgencias y emergencias a las cuales podríamos arrimarle alguna ayuda, algún alivio, por lo menos. El tema emergencias y ayuda y acompañamiento es el trabajo. ¿Cómo va el teatro? ¿Cómo va la actividad teatral, Luis? Ahí puedo decir que las cosas están mejorando. La gente ha perdido miedo de entrar a un teatro. Los teatros, por otra parte, demostraron que son seguros. No se dio un solo caso de contagio en ningún teatro de la Argentina. Se han tomado los protocolos, se ha trabajado con mucha seriedad. Y bueno, y además también es cierto que ayudó un poco las vacaciones de invierno, que para el teatro es una etapa gloriosa, porque hay mucho movimiento turístico, viene la gente del interior, la gente de la capital va a otros lugares, hay más tiempo libre de la gente más mayor, y entonces para el teatro es una época dorada. Y yo creo que un poco antes de ese momento y hasta ahora, el teatro ha mejorado un poco. No estamos en el nivel normal, digamos, en la media que tenía una ciudad teatralmente muy importante como es la ciudad de Buenos Aires, pero estamos arrimándonos, hemos puesto nuestra mejor buena voluntad. Extrañábamos mucho al público, esta es la verdad, porque eran muy pocos los que se animaban, pero tenemos en general una buena expectativa para lo que queda del año. Y eso es cierto, y el empresario teatral que haya apostado, y con el protocolo, y con el aforo. Me tocó ir a ver su obra, que lo felicito entre paréntesis, pero estábamos dos, o sea, dos ocupados, dos libres, dos ocupados. Fuimos dos matrimonios, entonces teníamos que se va. Claro. Pero porque estaba lleno, y usted termina la obra y le habla al público ya fuera del personaje, y visiblemente emocionado, Luis, porque esto fue previo a las vacaciones de invierno, porque claro, es volver a trabajar, ¿no? No solo usted, el que está detrás de escena, el boletero, etcétera, ¿no? Claro. Todo, sí, pero eso nos llevó a que tuviéramos que trabajar con muy poca gente, mucho menos que cuando estuviste vos, con mucha menos gente. Pero había que hacerlo, teníamos que tener los teatros abiertos, informar al público que había teatro en Buenos Aires. Eso hubo que hacerlo, y lo hemos hecho con esperanza, como siempre. Es una profesión para optimistas. Así que en ese sentido hemos hecho la Argentina honor a la tradición. Es un país para optimistas, ¿no? Es un país sí, hay que tener optimismo, hay que tener optimismo, porque las cosas van a mejorar. A mí me preocupa mucho este éxodo que hay de gente, y me gustaría escuchar una pregunta, porque escuché mucho una pregunta que se le hace a los jóvenes, a la gente que se va a otro país a buscar una situación mejor. Pero preguntan por qué se van. A mí me gustaría escuchar a algún periodista que le pregunte a los que se quedan por qué se quedan. Y que digan por qué se quedan. Y ahí mucho tiene que ver el mundo adulto, nosotros los padres, ¿eh? Es decir, ¿por qué te quedás? Aunque nos vamos quedando sin argumentos, los padres nos olvidan. Pero no, pero hay una cosa que hay que decirle a los muchachos y a las chicas que tienen esa ilusión. Primero, que van a ser los mismos, no van a ser distintos porque se trasladen de país. Y en segundo lugar, hay que decirles, no para desalentarlos, sino para que tomen conciencia de eso, de que el día que se vayan, cuando aterrice el avión en el lugar que ellos eligieron para vivir, a partir de ese momento van a ser extranjeros. Es así. Nada más. Es así. Luis, porque como decía Nelly Fernández Tiscornia, la autora de Made in Lanús y de la película Made in Argentina, mi personaje decía algo muy conmovedor y muy cierto. Le decía a su cuñada, ¿sabes qué pasa, Jolie? Hablando de tener que irse del país de nuevo. Hay cosas que no se pueden meter en una valija. Gracias, muchachos. Le hago esta consulta también un poco
vinculado con esto que viene usted comentando. Hace 25 años estuvo aquí en la Cámara de Diputados. ¿Qué diferencia se encuentra entre... ¿Cuánto? 25 Sí. años, me apunta aquí la producción. ¿Qué Y yo diferencia? estaba en ese momento también acá, Luis, y no sé si es un consuelo. No, yo no, también... perdón, no, perdón. No, perdón, no. No, yo me fui en el 2001, hace 20 años. Y sí. Menos. Claro. 97, Ya bastante 2001. tengo, muchachos, 97. por favor, le pido. 97. De 97, pero terminé en el 2001. Claro. Exacto. Así es. Son 20 años que 20 terminé. años, bueno. Claro, es le un conce- alivio, le te digo, concedo esa dentro de co- todo es un alivio. Le concedo esa corrección. ¿Qué diferencias encuentra Muy en el bien. país entre esa época que le tocó ser diputado y esta campaña electoral, esta candidatura que tiene hoy? Nada, que no. Yo creo que no hemos avanzado como debíamos haber avanzado. No. Hay una cosa así que no se va a mover. Hay algo que no se va a retroceder. Y eso es un capital que tenemos que revalorizar. La gente quiere vivir en democracia, me parece. Luis, Eso no se sale. es cierto, eso es real. Gracias por su tiempo, ha sido muy amable, que tenga una buena tarde. No, gracias a Buenas ustedes. noches. Y los felicito, estaba recordando recién esto de tener un canal, la Cámara de Diputados, ese es un sueño de don Juan Carlos Pugliese, que felizmente se ha concretado. Gracias por su tiempo, muy amable, Luis. Muchas gracias. Hasta cualquier momento. Gracias, hasta cualquier luego. momento. Hasta luego.